¿cómo están? Yo les voy a presentar a mi equipo, el cual está conformado por Valencia Blanco, Zárate González, Aguilar Zenón, Barranava, Ortega Torres, Manzano Gámez y tu servidora Peralta Martín. La teoría de las relaciones humanas surge en Estados Unidos con su principal exponente, que es Elton Mayo. ¿Por qué surgió esta teoría? Esta teoría surgió a partir de un experimento, el cual es llamado el experimento Hawthorne, y igual se dio porque hubieron avances en la ciencia de la psicología. ¿Por qué? Porque en la teoría clásica era considerado a los trabajadores como máquinas y no como personas que sienten y que tienen necesidades. Es por eso que esta teoría abarca aspectos psicológicos y pues más adelante les explicaremos el experimento en qué consiste para que se den una idea de lo que trató y el por qué surgió esta teoría. El experimento de Hawthorne puso una llamada de atención acerca de la importancia del reconocimiento y las relaciones humanas en una época en la teoría clásica. Se decía que era rígida, autoritaria y deshumanizaba que reinaba en el mundo empresarial. Hasta entonces se creía que los aspectos tales como la especialización o el incentivo laboral eran suficientes para explicar y alcanzar incrementos en la producción laboral. Se pudo comprobar que la confianza de la gerencia era capaz de motivar a los empleados de una forma más poderosa y eficaz. Sin embargo, a raíz de dicho experimento, se pudo comprobar que la confianza gerencial era mejor tomados en cuenta o capaz de motivar a los empleados de forma más poderosa y eficaz. Primera fase del experimento. Durante la primera fase del experimento se seleccionaron dos grupos de obreras que ejecutaban la misma tarea, pero en condiciones distintas. Un grupo de observación trabajó bajo la intensidad variable de luz, mientras que el segundo control trabajó bajo la intensidad constante. Se pretendía averiguar qué efecto producía la iluminación en el rendimiento de las obreras. Los observadores no encontraron ninguna relación directa entre las variables, sin embargo, después checaron con sorpresa la existencia de otras variables, que era la del factor psicológico. Es decir, que las obreras reaccionaban al experimento de acuerdo a sus suposiciones personales, o sea que creían en la obligación de producir más cuando la intensidad de luz iba aumentando y producir menos cuando la luz disminuía. Ese hecho se obtuvo al cambiar las lámparas por otras de la misma potencia, aunque se hizo creer a las obreras que la intensidad de la luz variaba, con lo cual se verificó un nivel de rendimiento proporcional a la intensidad de la luz, bajo la cual aquellas se suponía que trabajaban. Se comprobó la primacía del factor psicológico sobre el fisiológico. La relación entre las condiciones físicas y la eficiencia de los obreros puede ser afectada por condiciones psicológicas. Segunda fase del experimento Hawthorne. Este inició en 1927, la cual constaba de grupos de observación, los cuales monitoreaban a grupos de jóvenes que estaban empleando o desarrollaban sus tareas en específico. A cada uno de ellos se les determinaba una tarea en específico y se les monitoreaba y se les llevaba a cabo un registro y un control de sus tareas, de cómo las desarrollaban, cuánto tiempo trabajaban y con qué desempeño o qué falta de motivación o desmotivación tenían. En estos grupos se hacían por periodos. Normalmente los periodos duraban un mes o luego hacían estos periodos de 15 días. Cuando algún trabajador no se desarrollaba bien o no se empleaba bien en su área, se les hacía incentivos, los cuales los incentivos los motivaban a desarrollarse más en su ámbito, ya que con un beneficio personal hacia ellos se empleaban con mejor eficiencia y rapidez. Esto ayudó mucho, ya que se vieron diversas formas de cómo emplear o cómo desarrollar técnicas las cuales vayan ayudando al empleador como al supervisor a motivar a la gente y tener un beneficio o un lucro. Esto también llegó a generar sala de pruebas que constaba de hacer o manifestar a sus trabajadores según sean sus
sus cualidades físicas y mentales. Esto también constaba de que si tenían problemas emocionales, a ellos se les otorgaba una ayuda psicológica. Y esto también ayudó mucho a verificar en qué técnicas eran las correctas para poderse emplear en estas formas de investigaciones que se hicieron a lo largo de estos periodos de investigación. Tercera fase del experimento de Hammond. Preocupados por la diferencia entre las actitudes de los jóvenes del grupo experimental y las del grupo de control, los investigadores se apartaron del objetivo inicial de concentrarse en las condiciones físicas de las laborales que realizaban las trabajadoras y se interesaron por estudiar las relaciones humanas en el trabajo. Observaron que en el grupo de control los jóvenes consideraban humillante la supervisión estrecha y controlada, a pesar de que tenían una política de personal abierta. La empresa sabía poco o nada acerca de los factores que determinaban las actitudes de las obreras respecto a la supervisión, los equipos de trabajo y la propia organización. Por ello, en 1928 se inició un programa de entrevistas a los empleados para conocer sus actitudes y sentimientos, oír sus opiniones sobre el trabajo, el trato que recibían de los supervisores y escuchar sugerencias respecto de la capacitación de estos. El programa fue bien recibido por los obreros y por los supervisores y los resultados fueron muy alentadores. Por lo anterior se creó la División de Investigadores Industriales para ampliar el programa de entrevistas y para entrevistar anualmente en todo el personal. El plan era muy ambicioso para una empresa con más de 40,000 empleados entre 1928 y 1930. Se entrevistó a un total de 21,126 empleados. En 1931 se adoptó la técnica de la entrevista no dirigida, la cual permitía a los obreros expresarse de manera libre sin que el entrevistador desviara el tema o tratase de imponer un rumbo previsto. A continuación, se explicará la cuarta fase del experimento. Se escogió un grupo experimental, 9 operadores, 9 soldadores y 2 inspectores, todos de la sección de montaje de terminales para estaciones telefónicas, el cual pasó a trabajar en una sala especial cuyas condiciones eran idénticas a las del departamento. En la sala había un observador, fuera de esta una persona que entrevistaba esporádicamente a aquellos obreros. Ese experimento, que pretendía analizar la organización informal de los obreros, duró de noviembre de 1931 a mayo de 1932. El pago se fundaba en la producción del grupo. Existía un salario hora basado en innumerables factores y un salario mínimo horario para el caso de interrupciones en la producción. Los salarios solo podían ser elevados si aumentaba la producción total. Observó que los obreros manipulaban el informe de producción y reducían su ritmo de trabajo. Los trabajadores presentaban cierta uniformidad de sentimientos y solidaridad grupal. Esto se reflejó en los métodos que el grupo desarrolló para legitimar sus acciones. Compañeros, yo le daré la conclusión del nivel productivo de resultado, comportamiento social de los empleados, recompensa y sensaciones sociales, grupos informales, relaciones humanas y nada más. En el nivel de producción de resultado de la integración social, esta se refiere a que no está determinado por la capacidad física o fisiológica del empleado, como afirmaba la teoría de su empleado y las expectativas grupales. La capacidad social del trabajador es la que determina su capacidad de eficiencia y de competencia, no su capacidad para efectuar movimientos eficientes dentro del tiempo establecido. En el comportamiento social de los empleados, el comportamiento del individuo se apoya totalmente en el grupo. Los trabajadores no actúan ni reaccionan a la defensiva, sino que aquí, como miembros del grupo, por cualquier desevolución de las normas del grupo, sus integrantes sufren
sanciones sociales o mortales del comportamiento. En las recompensas y sanciones sociales, trata de que el trabajo condicionado por normas y patrones sociales. Los obreros podrían tener por arriba o por abajo de lo que se establece la norma sustituida determinadamente. Por ello prefieren producir menos y ganar menos que por sus riesgos de relaciones de amistad, al igual que un grupo social desarrollado con crisis o expectativas respecto a la administración. En los grupos informales, si bien los antecedentes clásicos son interesados por aspectos formados de la organización como la autoridad, la responsabilidad, la especialización de los estudios de tiempos y movimientos de departamentación. Informales de la organización como grupos informales. El comportamiento social es de la creencia social de las actitudes y las especulativas, de la motivación y de los aspectos similares. Y por último, les diré en qué trata las relaciones humanas. Este es el centro de trabajo. Las personas participan en grupos sociales que existen dentro de la organización, por lo que se mantiene en una constante interacción social. La teoría de las relaciones humanas están en un estudio de interacción social, efecto de explicar el comportamiento humano, como las organizaciones. Las relaciones humanas son las acciones y actitudes detalladas. Esta información fue sacada del libro de Hidalberto Chavenato, que se llama Introducción a la Teoría General de la Administración, 8ª edición, página de la 71 a la 78. Por si buscan referencias, es este.